hasta las 20, algo con R. Vamos a meternos sin más en la primera entrevista que tenemos en el día de hoy y ya estamos en compañía del señor Bruno Napoli, investigador en delitos económicos, diría, docente, ensayista, entre otras cosas, y sobre todo amigo de la casa. Bruno, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y gracias por la invitación, como siempre. Estás presentando un nuevo libro, digamos, un nuevo documento de una serie de publicaciones en un tema que venís investigando hace años, que es lo que llamás la dictadura del capital financiero. Ya nos vamos a meter ahí, pero en este caso una reescritura que actualiza y sintetiza otro gran libro homónimo de más de 350 páginas, como me decías afuera, que fue escrito a 6 manos, en ese caso con Walter Bosicio y Celeste Perosino. Exactamente. Pero te has tomado el trabajo ahora, Bruno, de reescribirlo por varias razones, y vamos a arrancar por ahí y después por el hallazgo que da inicio a aquella investigación. Pero, ¿por qué una versión un poco más acotada y actualizada de la dictadura del capital financiero? Primero porque la historia económica de la Argentina parece circular. Parece que Argentina vive en un bucle, en un maldito bucle temporal, y ha generado liberales muy raros, que no pensé que iba a volver a pasar. Realmente tuve la esperanza de que no sucediera. Digo liberales raros porque son liberales que odian al Estado, lo denostan, lo insultan, lo quieren achicar, lo quieren hacer desaparecer, pero se mueren por ocuparlo. Mueren por ocupar el Estado, antes vía golpes de Estado, ahora vía elecciones, y repitiendo un discurso constante a partir de un cambio fundamental que lograron hace 5 décadas, que es cambiar la estructura legal y burocrática del Estado argentino en función de sus propios negocios. Ocuparon el Estado, ocuparon puestos claves de la economía, puestos de decisión en la línea burocrática. Cambiaron las leyes, formaron cuadros intermedios, que son las famosas líneas. Cuando vos entras al Banco Central te dicen, no, el director puede decir esto, pero la línea, y vos decís, ¿qué es la línea? Claro. Son esos funcionarios que son los que terminan decidiendo todo. En el Banco Nación lo mismo, en la Comisión Nacional de Valores lo mismo. Nosotros investigamos el sistema financiero, no el capital productivo, el capital financiero, es decir, el capital especulativo. Y claro, vuelve a tener vigencia porque en esa historia circular, de golpe, ves que la captura monetaria que siguen haciendo los bancos, redireccionando el ahorro nacional hacia la especulación en vez de la inversión productiva e industrial, se sigue repitiendo. Y seguimos haciendo la misma lógica de endeudamiento, que es el gran ancla de la economía, ¿no? Donde ya nos acostumbramos a pedir préstamos para pagar el préstamo anterior. Entonces dije, bueno, es hora de reescribirlo con un lenguaje mucho más llano, mucho más entendible, breve, 99 páginas, que se pueda entender, pero además con nuevas hipótesis. Encontré documentos que ya no me hablan tanto de la persecución a empresarios, banqueros y financistas, que existió, por supuesto, y el secuestro también existió, pero después encontré muchos documentos que demuestran una interna feroz entre los militares y una interna de pillaje, porque estos tipos, además de asesinos, eran ladrones. Con lo cual, pensar eso, y encontré documentos también del último año del Ministerio de Economía de la dictadura, que muestran la deuda externa, la composición de la deuda externa fraudulenta, la tomada por los militares, por las Fuerzas Armadas, y la tomada por los civiles, y la pelea que hay entre ellos para ver quién la paga, que finalmente no la paga ninguno de los dos sectores y se lo pasan al gobierno radical. Claro, ¿de cuánto estamos hablando ahí? Mirá, hay un reclamo que yo lo pongo en el libro, que es fabuloso, que es el ministro Hueve en ese momento, que es el último ministro de Economía de la dictadura, que también fue el último ministro de Economía de la dictadura anterior, cierra ciclos Hueve, siempre, le manda un memo a las Fuerzas Armadas diciendo, ustedes pidieron $5.000 millones en préstamos, y tienen que devolverlos porque se termina el gobierno y porque en diciembre nos vamos. Claro. Esto es en julio. Las Fuerzas Armadas inmediatamente responden, mandan los documentos, que también los pongo ahí con detalle, de qué pidió cada una. Mira. La Armada, incluso hay un reclamo porque a la Armada no le dieron plata durante el conflicto de Malvinas. A la Armada, nada menos, no le dieron plata. Entonces lo ponen ahí, como no nos dieron plata, nosotros queremos más dinero. Y las Fuerzas Armadas dicen, no, nosotros pedimos solamente $2.100 millones. El resto lo pidieron los amigos de ustedes empresarios, sin pasar por el Banco Central. Es decir, se acusan entre ellos de el nivel
fraudulento que tiene la deuda tomada por empresarios, por los civiles, y se lo dicen las Fuerzas Armadas. Uh-huh. A plata de hoy, deflacionado ese número, serían unos 20.000 millones de dólares. Es enorme. Es enorme. Porque vos pensás que la deuda pública total al comienzo de la dictadura es de 6.000 millones y cuando se van es de 45.000 millones. Claro. Con lo cual estamos hablando de la mitad exacta de esa deuda. Este es un vector tuyo de investigación, Bruno, que tiene mucho tiempo, pero que tiene, digamos, un punto cero con un hallazgo. Exactamente. ¿No? A 2012, 2013, corregime y contanos con qué tiene que ver. Mira, nos abrieron los archivos de la Comisión Nacional de Valores, que eso fue muy importante en la gestión de Vanoli, de Alejandro Vanoli y Pedro Vizcay, que fueron muy valientes en hacer eso. Y te voy a explicar por qué, porque la diferencia fue con otros organismos, ¿no? Nos permitieron investigar de lleno en la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Para que los que están escuchando. Dale. Es un organismo estatal que tiene que controlar a todas las personas, todas las empresas, personas físicas o jurídicas, que compran y venden acciones. Es decir, controla las bolsas de comercio y a los mercados de valores de la Argentina. Vos comprás acciones, comprás títulos de deuda, obligaciones negociables, criptoactivos. Bueno, ahí está la Comisión Nacional de Valores como ente estatal para controlar que tengan respaldo, que tengas el dinero suficiente, que no sea una estafa. Es como el Banco Central para los bancos. Uh-huh. El Banco Central controla todos los bancos, públicos y privados. La Comisión de Valores hace lo mismo con las bolsas. Ahí encontramos un documento, las comunicaciones entre el Ejército y la Comisión de Valores a través de un acto delictivo total. El Ejército había secuestrado en el 79 a 28 empresarios, banqueros y financistas, no opositores políticos, y no sabían qué carajo preguntarles. Entonces le piden ayuda a la Comisión de Valores y dicen, mira, tenemos acá un grupo de empresarios, banqueros, financistas, del Banco de Hurlingham, Grupo Yaván, y Siderúrgicas Grassi, y queremos saber qué preguntarles. Entonces la Comisión de Valores y el Banco Central mandan a sus empleados a Campo de Mayo a elaborar los interrogatorios, a decirle a este preguntarle por tal financiera, a este por los dólares que tiene abajo del colchón, a este por la compra que hizo de un campo. Es impresionante la colaboración de estos funcionarios civiles del Banco Central y de la Comisión de Valores. Cuando terminó la dictadura en el juicio a las juntas, salió este tema. Se lo acusó a Echevarne, se acusó a la Comisión de Valores, se acusó al Banco Central y se lo entrevistó en su momento al ex vicepresidente del Banco Central de la dictadura, Zimmerman, y él dijo, hicimos lo que había que hacer y lo haría 1000 veces más. Y lo puse en el libro porque eso lo levantó una revista norteamericana, conseguí el documento y hice la traducción, obviamente, lo puse en castellano, obviamente, claro. Pero digo, es muy interesante la presencia de esos espacios burocráticos estatales y cómo funcionaron. Que además, tomemos otra dimensión. En la dictadura, el Banco Central fue ocupado por ADEBA, uh-huh. Es decir, la Asociación de Bancos. La que debía ser controlada por el Banco Central se quedó con el órgano contralor. Claro. La Sociedad Rural se quedó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. O sea, el contralor de ellos. El Banco Nación, que es el pagador oficial del Estado, que es el que direcciona el crédito nacional para la industria, se lo dieron a la élite agraria, a la familia Ocampo, que eran dueños del Banco Ganadero, los pusieron como presidentes del Banco Nación, junto con la familia Pratgay, que encima se hicieron un autopréstamo para una azucarera que tenía en Tucumán y que lo puse también en el libro, porque encontramos el documento. Los Pratgay se hacen un autopréstamo a través del Banco Nación y se mandan unos cuantos millones de pesos a su azucarera en Tucumán. Claro. Bueno, pero un poco... y el Ministerio de Economía fue ocupado por el Consejo Empresario Argentino. Claro. Y la presidencia del Banco Central, no la la presidencia por Adolfo Diz, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ocuparon puestos claves de la economía. Claro. Y desde ahí cambiaron la estructura legal, hicieron leyes que solo beneficiaron a esos grupos. Bueno, ahí se explica también por qué estos liberales quieren ocupar el Estado, además de denostarlo. Pero cuando pensamos en capital financiero, es como una entidad, algo metafísica, gaseosa, ¿no? Y vos tenés ahí documentado. Si uno tuviese que ver esa corporalidad, la materialidad, las familias, ¿no? Si tuvieses que mencionar algunas, porque ya lo hiciste recién, pero son un montón, y decías, acá estas 3 o 4 familias, estas 3 o 4 corporaciones, estas 3 o 4 empresas son fundamentales para entender este medio siglo. Asociación de bancos. Las asociaciones de bancos todas colaboraron y se metieron en todos los puestos clave. La sociedad rural hizo todo para ocupar los puestos claves y las leyes para beneficiarse. El Consejo Empresario Argentino a través de Martínez Dios también.
Ahora, quiero quedarme con esto que dijiste de capital financiero. El punto es este. A ver. ¿Qué haces con el ahorro nacional? Porque ese es el debate de la economía de un país. ¿Qué es el ahorro nacional? Nos volvemos a poner pedagógicos. El ahorro nacional es toda la riqueza que producimos los argentinos. Es simplemente eso. Nosotros ahora, mientras hablamos, estamos produciendo riqueza. ¿Por qué? Porque le estamos dando laburo a los operadores, porque alguien tiene que mantener estos cables de alta tensión prendidos, porque necesitas que alguien publicite y ponga dinero, y con eso también él gana. Digo, cada uno desde su espacio, desde el pintor de casas hasta el docente y el médico, todos producen dinero. Ese dinero es nuestro. El tema es que la captura monetaria de ese dinero la hacen hace 50 años los bancos. Por eso digo, no es tan virtual. ¿Qué haces con el ahorro nacional? Mirá, tenés dos opciones, según tu legislación. Si sos un país como Alemania, incentivás para que el dinero que vos tenés lo inviertas en cuestiones productivas, industriales, que generen empleo genuino, que generen la producción de nuevos bienes y servicios, que el país pueda vender más, que tenga más mercado interno y más mercado externo. Si vos no tenés esa lógica, tenés leyes como las nuestras, incentivas a que el ahorro nacional, es decir, el dinero de todos nosotros, se direccione a los bancos y a la especulación financiera, que es finalmente lo que pasa. La ley a vos hoy te permite especular con tu dinero y te conviene más especular que invertirlo en algo productivo. No digo que las condiciones sean óptimas, y acá me pongo en abogado del diablo. Las condiciones hoy no son óptimas para invertir en cosas productivas porque ningún negocio es rentable. Ahora, lo cierto es que durante 50 años esa captura monetaria sí la hicieron los bancos y muy poquitos bancos. Y ese dinero, esas leyes, digo, pensá que te permiten formar activos en el exterior. No hay fuga de capitales en la Argentina. Yo entiendo a la gente que dice, no, le encanta usar esa palabra. La fuga de capitales sería que vos agarres una maleta y te la lleves escondida por una frontera. No. Vos con tu sueldo podés pasar tu cuenta de pesos a dólares, aparte te abren una caja de ahorro en dólares gratis. De ahí abrís una cuenta de dólares en el exterior, llevás tu dinero al exterior, lo haces saltar por 3 cuentas y termina en un paraíso fiscal. Y no hay ningún delito ahí. No hay ningún delito, es legal. Andá a hacer eso a Alemania. Claro. Andá que te permitan sacar todo tu capital. Entonces, acá vienen los discursos, que es muy importante. No, pero la plata es mía. Sí, la plata es tuya, pero la generaron hombres y mujeres trabajando para vos. Es ahorro nacional. Total. Y laburaron mucho por un sueldo de mierda para que vos tengas esa plata. Entonces, dejala en el sistema financiero local, fortalecer el sistema, incluso eso te digo, fortalecer el sistema financiero local para que haya más créditos blandos. Cuanto más plata hay, sale más barata la plata, podés dar más créditos para compra de bienes y servicios. No la fugo. Si vos tenés 400.000 millones de dólares en el exterior, en 5.000 cuentas argentinas, eso no es de un día para otro. Eso se construyó en 4 décadas de democracia. Bueno, ese es el punto. Ese es el gran cambio que hizo el sistema financiero entre el 77 y el 79, y lo lograron. La ley de entidades financieras estuvo pensada y sigue vigente. Claro. A los que están escuchando pueden agarrar en su telefonito, entren a la página del Banco Central y busquen marco regulatorio de todo nuestro sistema financiero, bancario y no bancario. Y te aparece la ley firmada por Videla y Martínez Dios todavía. Claro. Una ley que lo que pretendía era concentrar el capital en pocas manos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy pocos bancos manejen todo ese ahorro nacional y puedan aprovecharse de esa renta. Hace 50 años había 23 millones de habitantes y 60 bancos. Hoy hay 47 millones de habitantes, más de 100 millones de instrumentos financieros, caja de ahorro, cuenta corriente, cuentas a la vista, cuenta sueldo, plazos fijos en pesos, plazos fijos en dólares. Tenemos millones y hay 60 bancos también. Claro. O sea, ganó. Lo lograron. Sí. Lo lograron. Y de esos 60 bancos, los 10 principales son los que manejan todo el dinero. Claro. Y esa misma ley de entidades financieras es la que no termina de alcanzar a la fintech hoy. Exactamente. Primero es una ley que tuvo 18 reformas, la última es en el 2006. Esto que es algo que sabe muy bien Galperín, decías. Exactamente. Marcos Galperín leyó la ley, la aprendió de memoria, porque la ley dice, todo lo que no esté prohibido acá se puede hacer. Claro. Entonces hizo Mercado Pago. Hay 60 bancos que prefieren a los clientes con dinero o a las bancas corporativas directamente, como el Citi, que dejó la banca personal y solo hace banca corporativa, y hay 300 fintech. Las financieras tecnológicas, Ualá, Perex. Sí, Modo es una fintech que encima le vende su servicio a los bancos, claro. Mercado Pago,
que son muy prácticas, yo estoy a favor de eso, no estoy en contra, no soy tecnofóbico, de hecho yo estoy a favor de la trazabilidad de ese dinero virtual porque es mucho más seguible que cualquier otro tipo de dinero y aparte genera una cantidad de beneficios impresionantes. No, y la economía informal lo usa un montón. Y bueno, en la feria. En todos lados. La vez pasada un chico me pidió plata, le dije, no tengo en este momento, y me dijo, pero tengo Mercado Pago, si me puede pasar algo, una genialidad. Lo resolvió de esa manera. El tema es que las fintech no están reguladas por ninguna ley. Las regula el Banco Central con algunas disposiciones diarias, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, pero no hay ley que regule a las fintech y no quieren ser reguladas y siempre dan esa pelea. Tenés una ley para regular 60 bancos que encima permite la concentración de capital en cada vez menos manos y no tenés ley para las 300 fintech que se siguen expandiendo y siguen copando el mercado. Bueno, ahí tenés un problema que hoy me preguntaban en varias radios, bueno, pero ¿cuál sería la alternativa? El proyecto industrial. Claro. Si vos no tenés un proyecto industrial donde le agregás valor a tu producto interno, a tus materias primas, sí, y no producís bienes y servicios suficientes para venderle al mundo más de lo que le comprás y tener dólares, los dólares los tenés que sacar del sistema financiero. Todos los gobiernos de la democracia se financiaron con los bancos privados, argentinos y extranjeros. La deuda externa argentina hace 5 décadas era de 6.000 millones de dólares. Sí. Hoy es de 470.000 millones de dólares. Bueno, un pedacito nada más es del fondo, 50.000 millones de dólares son del fondo. El resto es el sistema financiero, nacional y extranjero. Es decir, la captura monetaria la siguen haciendo ellos. Y las reformas que hizo la dictadura se fortalecieron con las reformas de los 90, que precarizaron el trabajo. De hecho, el monotributo es un invento de Cavallo por la cantidad de trabajo precario que dejó. La década del 90 nos heredó el trabajo precario, la flexibilización laboral, contratos salvajes para los trabajadores. El trabajo ya está flexibilizado. Ahora estos se insisten con que quieren hacer nuevas leyes de flexibilización. ¿Qué carajo más van a flexibilizar? Con el pluriempleo, con la cantidad de horas de trabajo. El otro día una chica me decía que fue a pedir trabajo a Día. Ajá. Y Día le ofreció 6 días a la semana, un franco rotativo, que lo elige el jefe, horarios que cierran a las 9 pero se tiene que quedar hasta las 10 limpiando, además de ser cajera y repositora, sí, por 470.000 pesos. Si eso no es flexibilidad, ¿qué? Un alquiler. Claro, 470.000 pesos por mes para eso. Quien dice esto es Bruno Napoli, docente, ensayista, investigador de historia económica, está presentando su libro La dictadura del capital financiero. Ahí lo tienen en la cámara y esto lo van a ver en algunos minutos nada más cuando subamos estas imágenes. Bruno, uno de los objetivos importantes que tienen estos cuadros liberales para entrar en el Estado lo marcabas recién: alterar las leyes, las normativas como para en beneficio propio. Ahora, hay una segunda cosa que la mencionabas recién por arriba que tiene que ver con un objetivo de orden pedagógico. Y acá te quiero preguntar, ¿qué es lo que vos encontrás en la conversación pública, en el sentido común, que son victorias que podrían darse o que podrían tener estos cuadros liberales y nosotros las repetimos? Como por ejemplo esto, qué sé yo, hay si ponemos algunas regulaciones para que esos capitales no se puedan ir, entonces no van a llegar. Bueno, pero ¿qué otras cosas encontrás? Bueno, eso sí es un buen ejemplo, porque es un discurso que se repite. Claro. No hay que hacer control de capitales porque si no las inversiones no vienen. Bueno, hace 5 décadas que no vienen. Claro. Y las que vienen son solo especulativas. O las que vinieron en los 90, que fueron solo para poner grandes empresas que exigieron el cambio de las leyes laborales para poder explotar a todo el mundo, como Walmart, como Carrefour. Digo, las que llegaron pusieron sus condiciones. Claro. Así que no me vengan con ese discurso de que no, porque en los 90 sí llegaron inversiones. Sí, para explotar a la gente, y terminaste con... Desde los 90 nosotros tenemos el 50% del trabajo irregular. El 50 exacto, la mitad de la población que trabaja está de forma irregular y eso es una herencia de los 90. Sí. Repitieron constantemente, además del cambio de la legislación, un discurso, claro, que es como la profecía autocumplida. Si yo aplico estas recetas, fracaso. Fracasaron. Viene otro gobierno a intentar resolverlo. Es muy difícil de resolver y de ya revertir la situación. Entonces yo vuelvo y digo, ven, esa receta tampoco funcionó, así que hay que volver a esta. Hay que terminar de aplicarla. Yo en el libro tuve que aclarar
las fechas de las declaraciones porque parecían de hoy. El déficit fiscal, el Estado gasta mucho, vivimos en una ficción, los servicios son baratos, el sistema jubilatorio es tremendo y la gente se quiere jubilar. Todo eso tuve que aclarar. Esto es de tal fecha, del Claro. 79, esto es del 83, esto es del 95, porque es repetido. Digo, la primera tarea de la dictadura fue la masacre indiscriminada de opositores políticos. Sí. La segunda fue una tarea pedagógica, establecer un cambio en la sociedad. Y ahí puse los discursos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde los puse textuales porque son impresionantes, donde cada vez que reciben a Videla y Martínez Dios piden, textuales, aniquilar a parte de la población y dicen, ustedes, los militares, tienen una gran función patriótica, aniquilar a una parte de la población. Nosotros, los hombres de negocios, somos los encargados de reconstruir la nación y la sociedad apoyarnos. Mirá. Es maravilloso ese resumen que hacen. Y Martínez Dios insiste con eso. Tenemos que lograr que la gente nos apoye. Tenemos Parte que del lograr programa. un cambio de conciencia, de mentalidad. Y lo dicen así, usan la palabra mentalidad, que en esa época era muy común. Hoy se utilizan teorías que tienen que ver con saberes cognitivos, con recursos cognitivos, es mucho más específico el lenguaje. Cuando yo era chico lo recordaba, se usaba mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros hacemos la estructura, ustedes matan, la sociedad nos apoya. Bruno, la última, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Qué pena. En todo este candombe, en todo estos ciclos lupeados liberales que por lo menos tienen medio siglo. Y que lograron una sociedad muy permeable, ¿eh? Sí. Lograron una sociedad muy permeable a estos discursos. ¿Cómo estás viendo el presente? ¿En qué se parece? ¿Qué hay de continuidad? ¿Qué hay de discontinuidad? Además de algunos nombres propios. Los nombres es interesante porque los pusimos en el libro todos los que se reciclaron en democracia. Todos los funcionarios de la dictadura que hicieron estos cambios se reciclaron y están presentes en todos los gobiernos. Y acá es la sección Perdiendo Amigos. Es en todos los gobiernos. Sí. No hay excepción. Es en todos los gobiernos. Siempre hubo alguno de estos monigotes del sistema financiero que, claro, como cambiaron la legalidad y la burocracia, pasan del sector privado al público, ejercen la función, hacen negocio, vuelven al sector privado, después vuelven al público, vuelven al privado. Caputo es un ejemplo de eso, pero ya en democracia. Claro. Es el mismo recorrido, pero ya en democracia. Hoy está en el cenit la dictadura del capital financiero. Hoy la captura monetaria del dinero y el ahorro de los argentinos es total a través no solo del sistema financiero legal, estructurado, formal, sino de los mercados secundarios, por ejemplo los traders, que en mi época se llamaban brokers, que son unos chantas, unos delincuentes que logran absorber el dinero de la gente, los hacen invertir en criptoactivos, son todos estafadores, no hay que invertir en criptomonedas, esto ya lo dije 1000 veces, lo digo hace años, es un juego para grandes jugadores. Claro. Y está en su cenit porque aparte la formación de activos en el exterior ya es abierta, lo hacen los funcionarios, los mismos funcionarios que hoy dicen hay que invertir en el país, tienen sus cuentas en el exterior y juegan jugadores más fuertes. En los años 70 jugaron muy fuerte para lograr esto los bancos privados norteamericanos. Que eso por suerte hay toda una biblioteca, ya está desclasificado. Incentivaron a que los países del tercer mundo tomen deuda, a los que no querían tomar deuda, golpes de Estado. Por suerte eso ya hay una biblioteca, no tenemos que explicarlo. Hoy tenés fondos comunes de inversión internacionales, que son fondos de millonarios que se dedican a prestarle a los países desguazados o en apuros. No sabés dónde está la oficina, están en guaridas fiscales, no sabés quiénes son los titulares de esos fondos. Greylock, BlackRock, hay varios, pero esos son los dos principales. Templeton también. Y están haciendo ese mismo juego. Presionar a los países para que tomen deuda con el sistema financiero internacional, ya no el Fondo Monetario, no el Banco Mundial, y el negocio es que no pagues, porque lo ideal es que vos no puedas pagar. Si yo te presto plata a vos, Mati, claro, y al año, primero me tenés que pagar intereses todos los meses, porque tiene un gasto, mi préstamo. Y cuando llega el momento de pagar capital o intereses me decís no puedo, no hay problema, Mati, un año más, ahora me debes 20 en vez de 10. Y si al otro año me decís lo mismo, te digo, perfecto, ahora me debes 30. Me debes 30. Es una forma también de sujetar políticamente a los cuerpos individuales a través de las deudas del sistema financiero y los bancos, ¿sí? Con las tarjetas de crédito, y los países soberanos a través de la deuda. Completísimo, Bruno. La verdad que siempre está buenísimo invitarte y que nos actualices acerca de esta gran investigación de la dictadura del capital financiero.
Está en venta en Red Editorial. Busquen en Red Editorial, en las redes de Red Editorial, para conseguir este librazo que Bruno se tomó el trabajo de sintetizar y reactualizar en unas 100 páginas, libro fundamental para entender el presente y el último medio siglo en nuestro país. Bruno, muchas gracias por pasar por acá. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Bruno Napoli, docente, ensayista e investigador de historia económica, vino a presentar La dictadura del capital financiero. 19:34. Infraestructura del segundeo. La tribu.